Buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del sitio Ciencia Tlaxcala en Facebook. El posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala agradece a la Rectoría y a la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala la coordinación de este seminario. También agradecemos la participación de comunidades universitarias como la del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta y las facultades de Odontología y Ciencias de la Salud, entre otras. Y por supuesto, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma en Facebook. El día de hoy, de nuevo, y con mucho gusto, tengo el honor y el placer de compartir este espacio con el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia. Gracias por acompañarnos y por hacer posible estas conferencias virtuales bajo el título Ambiente, un compromiso interdisciplinario y en particular este ciclo denominado Tres miradas sobre una tarea urgente. Señor rector, buenos días. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos quienes nos siguen por estos medios de comunicación innovadores. Yo simplemente quiero agradecer y dar la bienvenida al doctor José Ramón Cosío, quien, como todas y todos saben, hasta hace poco tiempo fue ministro de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además es un destacado académico del ITAM que hoy nos va a hablar sobre derechos humanos y ambiente. Muchísimas gracias, querido José Ramón, por estar con nosotros. Tenemos poquito tiempo, así que no me consumo más para que podamos escucharte. De verdad te agradecemos mucho que estés con nosotros esta mañana. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, querido Luis. Me da mucho gusto poder compartir y convivir con ustedes, y también a Francisco por la presentación. Lo que quisiera yo hacer es desarrollar brevemente, unos 20 minutos, cuáles son las características primordiales de los derechos humanos y el medio ambiente, para que después tengamos una comunicación amplia. Por lo que me habían informado y ahora lo compruebo, efectivamente, la mayoría de las personas que nos están viendo no están en el mundo del derecho, están en el mundo de las ciencias biológicas, o al menos esa es la convocatoria. Entonces, me gustaría hacer algunas consideraciones básicas acerca de la situación de los derechos humanos para después, insisto, ir migrando hacia otros aspectos. Si ustedes se fijan, las relaciones jurídicas tradicionales que teníamos en el mundo, así históricamente, estoy hablando de largas épocas, eran relaciones jurídicas de un carácter bilateral. Una persona le compraba a otra, una persona le vendía a otra, una persona lastimaba a otra, y eso tenía una situación o una representación relativamente simple en el derecho. Un comprador, un vendedor, un homicida, una víctima, etc. Sin embargo, con el avanzar de los tiempos y ya sobre todo en el siglo XX y sobre todo en su segunda mitad, empezaron a aparecer algunas críticas, algunas consideraciones a estos tipos de relaciones tan personalizadas, tan individualizadas. Y se planteó un problema jurídico muy importante, muy interesante, que es, bueno, yo no soy dueño de ciertos bienes, nadie tiene esa titularidad respecto de esos bienes, y en consecuencia, si nadie tiene una titularidad, nadie puede cuidar de esos bienes. Si yo soy propietario de una casa, de un automóvil, de lo que sea, pues evidentemente está en mi interés mayor que no se pierda el valor de esos bienes, que no se deprecien esos bienes. Si alguien lastima mi casa, mi auto, lo que sea, pues yo tengo la posibilidad de ir a un tribunal, lograr una acción judicial, demandar a esa persona y obtener un resarcimiento. Pero si alguien contamina el medio ambiente, si alguien destruye un patrimonio histórico, si alguien afecta algunos de estos bienes que no tienen una titularidad específica, ¿quién se hace cargo de esa representación para efectos de lograr pues su resarcimiento? Y esto fue una discusión muy importante, hoy la damos casi por supuesta, pero fue muy importante y sigue siendo muy importante. Se empezó a hablar de los derechos difusos, de los derechos de tercera generación, como una forma de decir, efectivamente no hay un titular concreto, específico, puntual, pero se puede o se debe llevar a cabo esta protección. Sobre todo esto tuvo que ver con medio ambiente, con paisajes en algunos casos, básicamente, pero me voy a concentrar solo en medio ambiente. Con el pasar del tiempo, esta idea general se hizo derecho.
¿Esto qué quiere decir? Que en las constituciones del mundo, en los tratados internacionales, se empezó a decir las personas tienen un derecho al medio ambiente, a un medio ambiente sano, a un medio ambiente integral, a un medio ambiente que genere servicios para la vida, etc. Y entonces quedó una situación, hay que decirlo con franqueza, bastante ambigua. Por un lado, la necesidad de proteger esos bienes que ya dije, el medio ambiente, y por otro lado, el titular de un derecho como derecho humano. El problema se presenta cuando ese titular quiere accionar el derecho, quiere decir, bueno, yo estoy encontrando que hay niveles inadecuados, altos de contaminación atmosférica, de contaminación marítima, de contaminación fluvial, de contaminación terrestre, por poner un solo ejemplo de afectaciones. Y ahí no quedó tan claro y sigue sin estar extraordinariamente claro cómo se logra esa protección del medio ambiente por el titular del derecho humano respecto de un bien, el medio ambiente, relativamente intangible. Y esta me parece que ha sido la discusión en la materia en los últimos años. Si yo, titular de un derecho al medio ambiente, me planto frente a un tribunal y demando, ¿cómo se logra primero la prevención de esta afectación y segundo, y en su caso, la reparación de esos elementos? Si por poner un caso concreto, yo voy ante un juez de distrito en México mediante una demanda de amparo y digo que vengo a hacer valer mi derecho humano al medio ambiente que está establecido desde febrero del 2012 con claridad, diciendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que el Estado garantizará el respeto de este derecho y el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos dispuestos por la ley. Este es el texto a partir del 12. Si esto lo hago yo, ¿cómo va a aceptarse primero la acción de amparo, por ejemplo? Segundo, ¿cómo se va a llamar a la autoridad? Tercero, ¿qué acciones tiene que llevar a cabo la autoridad dentro del proceso? Cuarto, vamos a pensar que la condenan a la autoridad mediante la sentencia amparo. Y quinto, ¿cómo se va a llevar a cabo la reparación efectiva de todos estos elementos? Entonces, de algo que sin duda está ahí, que es la protección al medio ambiente, de algo que está ahí, que sin duda es mi derecho a un medio ambiente sano, ¿cómo logro esa eficacia normativa, esa eficacia real para efectos de lograr esta protección al medio ambiente? Este es, yo creo, que el dilema en el que seguimos viviendo. ¿Y cuál es el problema central? Que la forma de contaminación de cualquiera de los medios que he mencionado, la forma de reparación sigue siendo bastante intangible. Y entonces ahí me parece que lo que nos ha faltado son imaginación jurídica e imaginación de otras ciencias naturales y sociales, muchas de las que manejan los centros que fueron mencionados al inicio en la presentación, para lograr una adecuada relación entre la titularidad efectiva de este derecho y sus posibilidades jurisdiccionales y sus posibilidades reparatorias. Ahí me parece que hay un tema interesantísimo en el cual no hemos logrado mantenerlo o no hemos logrado darle una coherencia. No quiere decir, por supuesto, y no vaya a interpretarse que yo estoy en contra de esto. Lo que estoy diciendo es que estando muy a favor de todos estos elementos, me parece que nos ha faltado pericia, nos ha faltado imaginación para poder concatenar todos estos elementos y lograr una condición efectiva. ¿Cuál es el mecanismo de protección al medio ambiente que tenemos en el país? Básicamente es un mecanismo que descansa en las autoridades públicas. Diversos órganos del Estado que están establecidos en la Secretaría de Medio Ambiente o sus equivalentes, o en la Secretaría de Economía, o en la Secretaría de Salud, etcétera, tienen que llevar a cabo acciones para proteger nuestro derecho a la salud, nuestro derecho mismo al medio ambiente. Y la forma en que la están haciendo me parece que es una manera muy fragmentada. La Secretaría de Salud cuida una parte, la Secretaría de Economía otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente otra parte, y así sucesivamente se van generando estas ideas.
y no hay una noción como de transversalidad que diga, sí, sí, todo eso está muy bien, ese conjunto de competencias, están muy bien, son muy interesantes, pero no estamos teniendo la solución de, es que se está acabando la pila, permítame un momentito. No estamos teniendo esta noción como de una transversalidad. No quiere decir, y lo que tenemos son áreas naturales protegidas o intervenciones de la administración pública en ciertas zonas respecto de ciertas industrias, pero me parece que este derecho a la protección a la salud no va a poderse realizar, no va a poderse llevar a cabo si no tenemos una condición como completamente clara en este sentido de la transversalidad. Lo que a mí me está preocupando mucho es que por un lado tienes el derecho a la protección a la salud y por otro lado tienes esta falta de relación con las autoridades y con el conjunto de medidas que se toman. Identificando problemas estructurales, me parece que hay varios. Uno es una muy, muy extraña relación dentro de nuestro sistema federal entre lo que debe hacer la federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Me parece que es un tema muy, muy importante. No hay una adecuada coherencia federal. Dos, ¿me prestas el cable de la computadora? Sí, gracias. Dos, no hay una adecuada coherencia en la división de poderes. ¿Qué hace el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial? Tres, me parece que hay una enorme ilusión de que solo a través de los juicios de amparo se van a producir resultados satisfactorios. O dicho de otra manera, que los juicios de amparo van a producir los suficientes elementos normativos como para que, muchas gracias, como para que se genere una cohesión, se genere una coherencia en todo el sistema. Yo creo que el asunto no es tan simple. Me parece que necesitamos hacer una revisión integral de cuál es el objeto de protección y cuáles son los mejores mecanismos de protección para lograr los resultados que estamos viviendo. Hubo una sentencia que a mí me ha llamado mucho la atención y que parece en principio un asunto un tanto metafísico, un tanto raro, por decirlo de esta forma. Fue una sentencia que dictó un tribunal regional en India, donde en una parte muy importante del sistema del Himalaya le dio una personalidad jurídica al sistema. Dijo algo así como: imaginemos que las cordilleras, que los escurrimientos, los ríos, los bosques, los pastizales, todo el sistema biológico que está ahí establecido es una unidad. Voy a darle el carácter de una personalidad, lo voy a personificar jurídicamente. Y una vez que lo personifique jurídicamente, le voy a nombrar un protector. Cuando nombre ese protector, esa persona se va a hacer cargo de representar los intereses de ese medio ambiente. Esto que suene o que puede sonarles a ustedes, los que no están en el mundo del derecho, un poco extraño, no es extraño. En el derecho se generan muchas ficciones, como la existencia de una persona moral, que no es más que un conjunto de individuos, que se le asigna una personalidad jurídica, desde luego no una personalidad biológica, para que pueda interactuar como si, ahí está la ficción jurídica, tuviera una existencia propia. Entonces, lo que se hizo en esta sentencia de India es personificar este sistema para que tuviera la capacidad mediante una persona de defenderse, de demandar, de actualizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que soluciones de estas son las que nos pueden ir dando algunas condiciones de cambio, porque mi impresión es que mientras sigamos con el sistema actual,
uno. Y dos, sigamos creyendo que los tribunales van a resolver la totalidad de estos problemas medioambientales, me parece que vamos a estar un poco o nos vamos a mantener un poco como en el principio. ¿Cuál es este principio? Efectivamente, el reconocimiento del medio ambiente como un valor que requiere protección. Dos, la existencia de una administración pública para que proteja este valor. Tres, la existencia de un derecho a partir del cual las personas, se supone, estarán exigiendo el cumplimiento constante o cotidiano de estas obligaciones. Creo con toda franqueza que si nos quedamos en este solo esquema de protección, por importante y por innovador que ha sido en los últimos años, no vamos a lograr los efectos deseados. Vamos a encontrar una sentencia de repente, vamos a encontrar una resolución administrativa de repente, pero me parece que no vamos a entender la complejidad y la necesidad de tener una solución integral en estos casos. Y esto me parece que sí es importante que lo reflexionemos. Ahora bien, todo lo que he dicho yo tiene una condición a nivel nacional, pero pues se sabe que el medio ambiente, lo estamos viendo hoy con la tormenta de arena o con la ola de arena o la ola de polvo, como se le quiera llamar, porque hay todas estas denominaciones, en fin, pero técnicamente parece que es una nube de polvo que está desplazándose por la Tierra. Sabemos que muchos de estos fenómenos son de carácter global, no son fenómenos que se puedan realizar o resolver nacionalmente. Creo entonces que aquí tenemos que tomar también en este plano de segundo nivel una experiencia internacional. Y la experiencia internacional es que un gran número de fenómenos no se pueden resolver por los estados nacionales, sino que tienen una necesidad de una relación internacional. Yo creo que el fenómeno más mejor modelado en este sentido fue el fenómeno de la esclavitud en el siglo XIX o la extinción del muy tremendo y horrible fenómeno de la esclavitud en el siglo XIX. ¿Por qué lo digo? Porque hasta que hubo un consenso internacional sobre la importancia de terminar con la esclavitud, se enfrentó la esclavitud, se terminó la esclavitud, se vio la esclavitud como una condición inaceptable moralmente y después vivieron un conjunto de consecuencias jurídicas a través de tratados internacionales y por supuesto leyes nacionales. Entonces, en el plano nacional, me parece que tendríamos que organizar mejor el sistema de competencias entre federación, estados, municipios. Tendríamos que organizar mejor la división de poderes y las competencias al interior de cada uno de estos órganos, del federal, del estatal, etcétera. Me parece también que tenemos que imaginar nuevas formas que nos permitan la protección al medio ambiente, porque de otra forma, insisto, vamos a seguir con este desorden que no está produciendo grandes resultados. Y finalmente, me parece que nunca se podrá abandonar el ámbito internacional porque una parte muy importante de lo que nos vaya a suceder en términos de derechos humanos, en términos de normatividad, en términos de respuestas, no van a poder ser establecidas, controladas, etcétera, solo desde los estados nacionales. Termino con esto. Yo no sé cómo vamos a salir como humanidad después de la pandemia. He pensado mucho en esto. Las personas van a salir más religiosas, menos religiosas, van a salir enojadas con los gobiernos nacionales, los propios, o enojadas con el sistema de gobierno general. No sé cómo vamos a hacer como seres humanos la experiencia de este proceso. La verdad, es muy difícil saberlo. Hay personas que apuestan a que la crisis va a ser de tal magnitud, va a lastimar tantas vidas, tantos patrimonios, tantas cosas, que vamos a salir mejores, vamos a salir más prudentes, vamos a salir más reflexivos. Y hay personas que piensan que no, que ante la escasez que se va a producir por pobreza y por todos los males adicionales al COVID, vamos a encontrar seres humanos más enojados, más alienados, más dispuestos a
a obtener beneficios propios, rápidos e inmediatos a costa del bien común o a costa de los demás. Yo no puedo hacer esta prevención, esta predicción. Pero lo que sí me parece interesante es que COVID nos va a dejar en claro que muchos de los temas que se están presentando con motivo de COVID o que produjeron COVID o que resultan de COVID, sí tienen un impacto, sí tienen una medición de carácter general y una medición de carácter medioambiental. Ahí sí me parece que se abre una ventana de oportunidad para reflexionar seriamente sobre el medio ambiente, con seriedad, con profundidad. ¿Por qué? Porque sí parece haber evidencia suficiente que nos dice que la forma en que estamos viviendo como seres humanos en general, la forma en que nos estamos comportando, tiene que ver con esta pandemia y con la manera en la que vamos finalmente a resolver, cualquiera que sea la solución, la pandemia. Entonces sí me parece que aquí hay oportunidades interesantes, pero insisto, si simple y sencillamente salimos de la pandemia y seguimos insistiendo en que lo que estábamos haciendo estaba bien o que era una gran solución o que íbamos muy bien, me parece que no vamos a alcanzar prácticamente nada. Creo que sí viene un proceso de imaginación muy interdisciplinario, donde los biólogos, donde los medioambientalistas, en fin, donde distintas profesiones que sabe, que mide, que comprende lo que está pasando, sí tenemos que entrar en procesos más activos de interacción con los abogados, con los economistas, para establecer un sistema de señales que a las propias inversiones les parezca mejor premiar a quien contamina menos, quien hace menos daño, que a quien simple y sencillamente sigue en una condición de depredación. Entonces, creo que sí hay necesidad de sentarnos, de pensarlo, no cuando termine todo este fenómeno que nos puede llevar varios años, sino empezarlo a hacer ya. Yo creo que esto que está haciendo la Universidad de Tlaxcala a través de esta convocatoria del rector es muy importante, sentarnos a hablar entre todos, sentarnos a pensar entre todos. Yo desde luego no tengo respuestas, lo que sí empiezo a tener son preguntas que me parecen, o al menos pienso yo, que son preguntas pertinentes, preguntas de si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, ¿vamos a obtener un resultado diverso al que ya tenemos? Si seguimos pensando que el orden jurídico tal como está establecido nos va a producir un resultado distinto, si seguimos pensando que el mero empoderamiento de los seres humanos con el derecho a la protección a la salud es suficiente para lograr un cambio radical en la manera en que nos estamos comportando frente al medio ambiente, y así este tipo de preguntas. A casi todo esto que me he preguntado y otras que seguramente saldrán ahora en la siguiente parte de esta charla, las respuestas que tengo es que no. Haciendo más de lo mismo, no suele uno obtener un resultado. Tiene cambios puramente cualitativos, pero no tiene cambios cuantitativos. Y este sí me parece que es el momento de pensar cómo tendríamos que hacer una reingeniería jurídica con fundamento científico para tratar de encontrar formas distintas. Entonces, les dejo estas preguntas y bajo el sistema que Paco Castellanos diga, seguimos en esta charla. Pero sí les pido que tratemos no de quedarnos en el espacio de confort, en el espacio de reiteración, en el discurso de que el derecho humano por sí mismo nos va a salvar de esto, porque el derecho humano por sí mismo no tiene la fuerza, necesita una acción legislativa, una acción administrativa, una acción presupuestal, una acción distinta a todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años, que sin duda de tener algunos avances importantes, pero no tantos como para ponernos en una condición diferente. Gracias, Paco. No, al contrario, José Ramón, muchas gracias a ti por compartirnos estos puntos de vista que realmente escapan muchas veces al trabajo que varios de nosotros hacemos desde distintas áreas. No creo que solamente sea una situación de las ciencias biológicas o la ciencia de la salud, pero creo que muchas veces hace falta, como bien mencionas, ir más allá. Mira, aquí ya tenemos algunas preguntas. Lorena Arroyo te pregunta, ¿qué recomiendas hacer en la individualidad para hacer válido este derecho de protección al medio ambiente? Cuando son las grandes empresas y los mismos poderes de la federación
las principales fuentes contaminantes y opositoras a las medidas de prevención. ¿Funcionan las demandas colectivas o las firmas en plataformas como Change.org? Mira, esta es una pregunta muy buena. Yo creo que lo individual, que es una fase, yo creo que sí se deben ejercer todos los medios de defensa y que están al alcance. Aquí hay una parte, yo no sé si esto lo tenga la Universidad de Tlaxcala, con toda franqueza, pero sí conozco algunas universidades públicas y privadas que han generado clínicas de interés público. Las clínicas de interés público son organizaciones que básicamente están comandadas por abogados, pero que se surten, déjenme decirlo así, para ser muy claro en la expresión, de conocimientos, de información de otras muchas dependencias o de otras muchas escuelas, facultades, institutos y lo que cada universidad tenga en su organigrama para llevar a cabo acciones judiciales. Entonces, hay varias universidades, por ejemplo, que se han abocado al tema de los indígenas. Otras se han abocado a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Cuento la experiencia. Yo cuando estuve al frente de la Escuela de Derecho del ITAM, el profesor Roldán Chopa y yo abrimos un bufete gratuito con relación a personas indígenas presas en la Ciudad de México. O también otro sobre migrantes, de las estaciones migratorias. Y tuvo muy buen efecto porque además de que logramos sacar a algunas personas de los problemas en que las habían metido, no que se habían metido, las habían metido, también logramos algunos cambios jurisprudenciales importantes. Entonces, creo que a nivel individual es efectivo utilizar el juicio de amparo, y recalco el uso de la palabra, utilizar el juicio de amparo para lograr cierto tipo de cambios. Si, por ejemplo, ahí en Tlaxcala ustedes tienen empresas que seguramente habrá contaminantes o tienen ustedes omisiones por parte de las autoridades, no hay ningún problema, o al contrario, es muy recomendable que ante el juez de distrito que está ahí en Tlaxcala se promueva un amparo debidamente articulado, que satisfaga todas las formalidades que piden en este tipo de demandas y que trate de demostrar que la acción X del gobierno o de las autoridades públicas o de los privados es un acto que resulta contrario a el derecho al medio ambiente que ustedes tienen. Entonces, este es un camino interesante de carácter individual. Se puede ir logrando un amparo, a lo mejor para que se logren inspecciones, para que se logren clausuras, para que se logren reparaciones. En materia medioambiental, uno de los asuntos más importantes es una ley muy buena de reparaciones, donde obliga a dejar las cosas como estaban, de la medida de lo posible, antes del daño ecológico que se produjo por lo que sea. Entonces, ahí sí me parece que la acción individual es importantísima. Y algo que puede hacer una diferencia es que cuando se litiguen estos casos, los abogados que estén al frente pongan desde luego su conocimiento jurídico, que es la competencia del tribunal, la legitimación de las partes, la identificación del acto reclamado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para los no abogados es muy importante su colaboración para presentar argumentos sólidos con una base científica importante, con dictámenes periciales, etcétera, etcétera, que sí le den un sustento muy fuerte a la acción y que impida que el juez se salga por la tangente con una formalidad simple o inclusive que la autoridad refute esas argumentaciones desde su posición de poder. Entonces, creo que ahí hay una colaboración individual. Yo no sé a qué se dedique Lorena, pero si Lorena es profesora, es investigadora, yo creo que armar acciones de este tipo puede ser extraordinariamente importante. No es complicado, hay muchas escuelas que lo están haciendo, el CIDE tiene una muy buena clínica, las universidades del sistema jesuita también, es decir, hay muchos en este sentido y creo que eso sí puede hacer un cambio individual. No es un cambio suficiente, ¿por qué? Porque eso servirá para la fábrica Y o para el río X o para la hidroeléctrica Z. Bueno, pero la suma de los precedentes puede empezar a tener una dimensión de política pública. Y la segunda cosa, pues es tratar de formar grupos en los cuales con imaginación, porque esto sí requiere un proceso de imaginación, se vea cómo se pueden modificar las cosas.
¿Qué sucedería? Me he preguntado varias veces y algún día conversaba esto con el doctor Sarucán. ¿Qué sucedería si lográramos nosotros que las empresas que tomaran acciones proambientales tuvieran un reconocimiento o un premio, inclusive a nivel de lo que les interesa a las empresas, que son las ganancias? ¿Qué sucedería si dijera, esta empresa se le da una calificación adicional porque es una empresa limpia, porque es una empresa reparadora, yo qué sé, respecto a otras empresas? El propio mercado, el sistema bursátil, lo que ustedes quieran, en las diferentes opciones, estaría reconociendo que ahí hay una señal que es importante y que esa señal produce dinero. Yo no voy a tratar de modificar desde esta charla el sistema capitalista universal o mundial, pero me parece que ese tipo de determinaciones sí pueden ser, si se otorgan algún tipo de estímulos fiscales, si te tocan algún tipo de, en fin, hay varias herramientas jurídicas y desde luego económicas y financieras que podrían insertar este tipo de cuestiones. Entonces creo que sí hay posibilidad de esfuerzos individuales, tanto en la colaboración de este tipo de acciones, y el juicio de amparo en 2011 cambió precisamente para darle más cabida a más personas con intereses, como decía yo al comienzo, más difusos, y creo que ahí habría posibilidades interesantes de transformación. Ok. ¿Funcionarían estas plataformas como las de change.org un poco para generar estos movimientos? Yo creo que las plataformas lo que generan es conciencia. Yo he firmado desde hace tiempo varios de estos y debo decir algo, a mí lo que me ha servido Change, no sé si lo logra, ojalá lograran todo lo que se proponen, pero sí me parece que es un medio de, yo no me pongo en el lado de los efectos porque no lo he medido, me refiero a mí. A mí me ha servido para darme cuenta que hay algún tipo de problemas respecto a los cuales yo no tenía conciencia o conocimiento. Sí, la situación de unos chiquitos a los que no se les están dando los medicamentos para combatir o para enfrentar su cáncer. Sí, el tema de unas personas que fueron desplazadas de un terreno. Es decir, creo que nos genera una conciencia individual, que eso, bueno, en una suma de temas puede tener tal vez un paso, así como decía Marx, de lo puramente cuantitativo hacia una condición cualitativa. No lo sé, yo no he medido esto, también eso es, por ejemplo, una buena tarea para los que están en ciencias sociales, medir cuál es el impacto que tienen estas plataformas. Tradicionalmente sabíamos que las movilizaciones producían algunos resultados, se bloqueaban, en fin, se hacían cosas y eso producía cambios a veces en la sensibilidad o hasta inclusive en la empatía de las autoridades. Yo no he medido ni conozco un estudio, con toda franqueza lo digo, igual existen y es simplemente una ignorancia mía, que nos mida cuál es el nivel de cambio que producen las plataformas. Yo insisto, para mí ha sido un nivel muy individual, muy personal de comprensión de que hay cosas que yo no conocía y que llaman mi atención y tal vez mi reflexión en un artículo de periódico, en una charla como la de hoy, etcétera, sobre cosas que no están. Eso también me parece que sería un buen trabajo para la parte de ciencias sociales, de medir cuál es la incidencia de las plataformas y dos, qué estrategias de plataformas o qué formas de planteamiento o respecto de qué temas puede tener mayor eficacia. Yo creo que para una escuela de antropología, para una escuela de sociología, entendiendo desde luego las diferencias, podría ser bien interesante saber cómo están impactando las redes y las plataformas en particular en estos cambios sociales. Si está razonablemente medido el nivel de las marchas, cuáles eran las formas, eso existe alguna literatura y yo estoy ahora de profesor en el Colegio de México y he visto algunos trabajos bien interesantes. Vicente Ugalde produjo recientemente un estudio muy bueno sobre las formas de presión, dónde están, por qué la clase media está saliendo cuando antes no salía, cómo se están desarrollando los movimientos campesinos, populares. Ahí hay una serie de información bien interesante, pero yo de plataformas hasta hoy no lo he visto. Muy bien. Sandra José Ramírez
quisiera saber tu opinión respecto al papel del derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación en esta visión integral de la protección del ambiente, pues los intereses de estas minorías generalmente son los más ignorados. Es que buena pregunta. Yo creo que ahí hay una palanca extraordinaria y subutilizada en materia de protección al medio ambiente. ¿Por qué razón? Por el puro tema, para ponerlo lo más fácil, de la consulta indígena. Los pueblos y comunidades tienen garantizadas constitucionalmente y tienen garantizadas convencionalmente, es decir, con acuerdos internacionales o tratados internacionales, la posibilidad de llevar a cabo o que se realice una consulta indígena informada, de buena fe, previa, etcétera, etcétera, para llevar a cabo acciones o llevar a cabo procesos que puedan afectar a los pueblos y comunidades. Y una de las maneras más evidentes de afectación a los pueblos y comunidades es por medioambientales. Si se van a poner una presa, si se va a hacer un acueducto, estoy hablando de dos casos reales, la presa del Zapotillo y el acueducto Independencia de hace algunos años, si se van a poner plantas de energía eléctrica, si se van a poner un Tren Maya, etcétera. Todos estos elementos requieren una consulta previa. La consulta previa, hay que decirlo, no es o no son como las que se están realizando hoy en día, de una asamblea donde se levanta la mano y se dice, sí, está bueno, pues para adelante, como pasó con la termoeléctrica de Huesca. Lo que significa una conducta es la satisfacción de un proceso, voy a poner una condición adicional, reglado, es decir, llevado a cabo conforme a normas jurídicas para efecto de llevar o poder realizar o para poder iniciar la obra. Entonces, se necesitan hacer muchas cosas en una consulta indígena, no es un asunto simple. Se necesita identificar a los pueblos y comunidades, se necesita identificar a sus autoridades. Ustedes dirán, ¿qué cosa más trivial está diciendo este señor? Y no es simple. Yo cuando estaba en la Suprema Corte tuvimos un asunto que se refería a los rarámuris, era un problema de una adquisición y unas tierras. Yo tuve que pedir peritajes antropológicos al INAH, no para que me determinara quién era el pueblo, ese no era mi problema, sino para que me determinara si era verdad, como ellos argumentaban, que había una condición de nomadismo en ciertos momentos del año para realizar ciertas actividades. Pero yo para ese asunto recibí a 4 grupos muy distintos en razones de edad, de vestimenta, es decir, muy distintos unos de otros, de género inclusive, muy interesante, y los 4 me decían que eran los auténticos representantes. Entonces, ahí se presentan problemas serios en la identificación y en del pueblo y comunidad afectada y la representación. Se presenta también el problema de la lengua, el problema de hacer la consulta de buena fe, de explicar cabalmente lo que se va a hacer. No es así de, a ver, levante la mano, eso no tiene sentido. Y después viene un proceso muy importante de validación de esos procesos si es que alguno de las partes afectadas lo quiere llevar ante la Suprema Corte, al Poder Judicial de la Federación, no necesariamente la Corte, pero sí mediante un amparo. Entonces, si se le pregunta a una comunidad, ¿ustedes quieren que se haga aquí? Más bien, nosotros queremos desarrollar un proceso de inversión público-privado, da igual, si lo quiere hacer CFE o Pemex o lo que sea, o lo quiere hacer una empresa pública, privada, nacional o extranjera, evidentemente con todos los elementos jurídicos, para poder llevar a cabo estos consultas. Se lleva a cabo la consulta, se tiene que explicar, se tiene que ver todo el tema medioambiental y al final de cuentas, reparaciones, compensaciones, etc. Consecuentemente, la respuesta, Sandra, es todo el proceso de consulta indígena sí es un elemento importantísimo para tener la posibilidad de protección del medio ambiente. Muy bien. Un perfil identificado como Genetics Tlaxcala pregunta, ¿es factible darle personalidad jurídica a un río o a un bosque? ¿Acaso eso no lo hace o representa la Procuraduría Federal de Protección Ambiental? ¿Cuál sería la falla jurídica, legislativa o judicial para que la Profepa no realice esa función? El problema de Profepa, y es que también esta es una pregunta muy importante, Profepa lo que está
proteger en su totalidad. Yo la impresión que tengo, y ha habido momentos muy buenos en Profepa, yo no estoy criticando a Profepa, pero es todas las áreas naturales, o sea, es un trabajo ingente para que se pudiera hacer todo este sistema de protección por parte de Profepa. Me parece que tendría que ser un órgano muchísimo más complejo. Lo que se hizo en este ejemplo, yo lo planteé como un ejemplo, no estoy yo necesariamente diciendo que se deba dar, pero lo planteo como un ejemplo, es personificar a una porción, digámoslo así, de la naturaleza para efectos de darle derechos, darle obligaciones, darle una representación y darle la posibilidad de que actúe. La personificación consiste en que actúe el río. Ya sé que el río no actúa jurídicamente, no estoy diciendo eso, sino que el río, en el ejemplo del compañero o de la compañera que hizo la pregunta, esté en posibilidad de estar protegido. Voy a tocar un tema particularmente delicado. No quiero sonar, desde luego, ni discriminatorio, ni grosero, ni nada. Pero, ¿qué sucede en el orden jurídico con una persona que está completamente privada de sus capacidades mentales, por la razón que sea? Esta persona, desde luego, no puede actuar en el orden jurídico, no puede decidir en el orden jurídico, no puede hacer nada de esto. ¿Qué es lo que se hace jurídicamente hablando? Se le designa un representante o un tutor. ¿Para qué efectos? Para que se sustituya a él y vele por sus intereses, vele por sus intereses patrimoniales, etcétera. Entonces, esa segunda persona le está dando una personalidad a la primera, está actuando a su nombre y está tratando de lograr los mejores efectos. Este es un ejemplo muy básico. Un segundo ejemplo: 5 de nosotros, 3 de nosotros, 10 de nosotros constituimos una nueva sociedad anónima o una asociación civil que se llame Prodefensa del Medio Ambiente de Tlaxcala. Muy bien. ¿Quién es la personalidad de esa asociación? ¿Quién de nosotros 5 es? No vamos a inventar una cosa, decir, es que la unión de los 5 produce un nuevo cerebro. Pues qué tontería. Produce una nueva voluntad. Qué tontería. Lo que se está diciendo es, de acuerdo con las reglas de conformación de sus órganos y de sucesión de sus órganos, vamos a hacer la ficción como si esas 5 personas tuvieran una voluntad única, una acción única, y le vamos a imputar actos jurídicos. Si compramos un terreno para construir un edificio, pues es de esa persona jurídica. Si vendemos, es de esa persona jurídica. Si llevamos un proceso indemnizatorio y ganamos un montón de dinero, ese dinero es de esa persona y ese dinero se va a repartir conforme esa persona haya establecido. Si ustedes se fijan, es una ficción de lo que estamos hablando. No existe algo como la voluntad, la idea. Se está personificando a la sociedad anónima o a la sociedad civil o lo que sea, para efectos de esta acción. Aquí es lo mismo que se dice: personifiquemos sabiendo que es una ficción, no una metafísica. Esto sí es muy importante. Y digamos que ese río, que esa cordillera, que ese valle, que ese lo que sea, tiene una especie de existencia, y entonces le pedimos a alguien que la represente en su caso. Esta fragmentación puede ser más benéfica que Profepa, a lo mejor. Habría que analizar. ¿Por qué? Porque entonces yo me hago cargo del río, su cauce, sus laderas, lo que sea, todo lo que sea del río, y yo observo y vigilo. Y cada vez que haya un problema con ese río, yo actúo como si el río me estuviera ordenando. Entiendan otra vez esta ficción. Esta es la diferencia. Yo lo que he observado es que Profepa está rebasada en sus atribuciones, el mecanismo actual no es suficientemente sólido. Creo que los tramos de control y de mandato son muy extensos, tiene que hacer muchas cosas con pocos recursos, y adicionalmente, me parece que no existen todas las herramientas de protección. Entonces,
Yo no estoy diciendo yo no estoy proponiendo llevar a cabo la personificación mañana de todos estos. Lo que estoy diciendo es tenemos que ser mucho más imaginativos, porque así como estamos viendo que la parte de las áreas naturales protegidas, etcétera, es una parte que está en un creciente afectación, depredación de la misma, y no estamos logrando los mejores resultados. Hay que hacer otras cosas. Ahorita no da tiempo que nos pongamos aquí a analizar, pero hay que hacer otras cosas y buscar otras soluciones que logren estos efectos distintos. Gracias. Edgar Gómez te pregunta, en tu experiencia, ¿qué pasos seguirías para construir una agenda ambiental universitaria? Cuando estábamos tratando de abrir estas clínicas, nosotros abrimos una en el ITAM, pero después apoyamos mucho la apertura. Hicimos un seminario en la UNAM, en la Facultad de Derecho, al que asistí, muy patrocinado por el doctor Narro, que entonces estaba de rector. Lo que hicimos primero es, y eso sería mi consejo, es tomar conciencia que una parte importante de los derechos se puede satisfacer o se puede realizar mediante acciones judiciales. No todas, y no vivamos del sueño de que todo se puede resolver, todo va a estar... Ese sueño no lo vivamos, por favor, porque no alcanza el asunto. Mucho de esto tiene que resolverse por acción administrativa, y por acción presupuestal. Pero bueno, vamos a pensar en la clínica. ¿Yo qué es lo que haría? Primero, identificaría dónde están problemas importantes de la región. Si el problema importante de la región de Tlaxcala es medioambiental, o problemas que tienen que ver con trata de personas, o problemas que tienen que ver con lo que ustedes encuentran, primero. Segundo, desde luego hay que nombrar a una persona con experiencia en litigio. No se puede poner solo a los jóvenes, porque muchos de ellos no han litigado y no conocen simplemente la práctica, no porque sean más listos o menos listos, simplemente porque litigar es una práctica, y como todas las prácticas, pues requiere experiencia para saber cómo se mueve, son los flujos, los ciclos, los términos, en fin, lo que es normal en cualquier actividad. Y después sí me parece que se debe constituir, respecto del problema, un consejo asesor. Bueno, después encontrar jóvenes entusiastas, porque esto es un trabajo a veces muy ingrato, hay que ir, regresar, planear los términos, es decir, tiene toda una composición fuerte de trabajo cotidiano, y después sí encontrar una especie de consejo asesor con expertos en los temas que se van a litigar. Porque lo que hace una diferencia en los litigios, desde luego, no es plantear demandas. Pues las demandas se plantean todos los días, muchas de ellas se desechan, otras no logran su objetivo. Lo que me parece interesante, el litigio estratégico, es poner argumentos nuevos, obviamente bajo las formas jurídicas tradicionales, aquí es donde está el secreto, bajo un juicio de amparo, que es algo bastante tradicional en nuestro orden jurídico, argumentos nuevos, implicaciones nuevas para tratar de obtener resultados concretos. Alguien dirá, ¿usted está utilizando el juicio de amparo para obtener resultados? Y mi respuesta es, ¿y quién no utiliza el juicio de amparo o quién no utiliza cualquier acción judicial para obtener resultados concretos? Es como decir, oiga, ¿usted cada vez que sale a jugar fútbol quiere ganar? Pues me parece que sí. Tendría yo que ser una persona pésima para decir, no, yo salgo a perder. Oiga, pues entonces dedíquese a otra cosa, pues usted no está entendiendo cuál es la idea del juego. Yo me siento muy contento cuando el equipo contrincante mete 50 goles. Pues lo que usted necesita, señores, es que le revisen como decían antes, los nervios, porque está usted muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, aquí se trata de utilizar las acciones para lograr resultados, sí. Se trata de obtener suspensiones para que ciertas cosas no sucedan o otras sucedan, sí. Se trata de lograr forzar a las autoridades locales y federales para que emitan nuevas normas, sí. Se trata de lograr que se den presupuestos para ciertos efectos, también. Esa es la regla del juego. Entonces yo creo que sí se puede lograr desde las universidades. ¿Por qué? Porque hay profesores,
porque hay alumnos entusiastas, porque hay una vocación social, etcétera, 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 para efectos de lograr este tipo de cambios. Y hay experiencias de algunas universidades, yo insisto, yo les he ayudado a algunas del sistema jesuita, que son muy buenas, a universidades públicas de varios estados, en fin, y privadas también, y creo que esto está produciendo algunos cambios importantes Entonces, creo que el medio ambiente sí es de estos bienes que pueden ser llevados en acción local. La acción universal es una cuestión completamente distinta, pero en acción local para la transformación de tales o cuales elementos del enorme arco de cosas que están o que componen el medio ambiente. Tiraderos de basura, tiraderos de desechos tóxicos, contaminación de ríos, contaminación de aguas, en fin, contaminación de los mantos freáticos, del subsuelo, contaminación ambiental. Es decir, es tan grande el espectro que sí podría tener acciones concretas de prevención o de reparación. Muy bien. No sé, tal vez nos dé tiempo de una última pregunta. La última, sí. Gracias. Dante Morales te pregunta, ¿cuál es el nivel de efectividad que en la actualidad tiene el derecho para asegurar la protección del medio ambiente para las generaciones futuras? Yo creo que muy poco, con toda franqueza, porque por un lado, por lo que yo decía, creo que no se están utilizando todos los mecanismos. Primero, déjenme ponerlo así, creo que hay un problema muy grande de diseño normativo. La parte medioambiental está particularmente digámoslo, diversificada, no, pero no diversificada correctamente entre la federación, los estados y los municipios. A mí me parece que hay un problema de verdad central. Hace tiempo me entrevistaba a alguien, ya antes que saliera de la corte, y me decía que cuál creía yo que era el problema jurídico más serio del país, y yo creo que es el tema del sistema federal mexicano. Es tan complejo, abigarrado, desordenado, todo lo que ustedes quieran, que es muy difícil que se pueda lograr una acción de gobierno unificada. Uno. Dos, me parece que ya dentro de la federación o de los estados o los municipios, la manera en la que están fragmentadas las competencias entre la Secretaría A, la Secretaría B, la Secretaría C, también produce muchísimas dificultades en la propia acción de gobierno. Y en tercer lugar, me parece que los instrumentos no son los más adecuados. Ahora, desde el lado ciudadano, ¿qué nos queda? Bueno, por supuesto, participar, tratar de incidir en los órganos legislativos, que son los más importantes. Dos, tratar de incidir en la planeación, en los procesos, en la presupuestación. Y tres, tal vez llevar a cabo las acciones judiciales de manera remedial, tratando de lograr soluciones puntuales, como decíamos con Lorena, para llegar a resultados más concretos o más específicos. Y la acumulación de esos resultados concretos y específicos, tratarla de hacer una experiencia lo suficientemente general como para que tenga una incidencia global. No es solo el tema de ya se cerró la planta o ya se logró una inspección para que se reduzca la emisión de tales o cuales gases o cuales o tales sustancias, ya se logró un reacomodo del tiradero de basura o ya se logró una reconversión, sino que se vaya logrando que esas acciones incidan finalmente en la asignación de presupuestos y en la modificación de ley. Entonces, creo que hay una acción que va de arriba hacia abajo, ley, reglamentos, normas, etcétera, y hay otra que va de la acción judicial tratando de incidir en las leyes. Muy bien, pues creo que se nos han quedado muchas preguntas, como era de esperarse, ¿no? En el perfil de Facebook, pero muchas de estas creo que representaban las inquietudes principales que tenían nuestros espectadores. Señor rector, pues tenemos que ir cerrando la presentación. Sí, muchas gracias, querido José Ramón, por esta charla breve pero sustanciosa. Nos dejas con un montón de tareas. Quiero contarte que la universidad ha participado en algunos procesos. Hay un proceso muy interesante de saneamiento del río Zacuapan, que es el que atraviesa Tlaxcala. La universidad está presente ahí. Pero nos dejas con este pendiente de una clínica de interés público. Creo que es una propuesta muy interesante. Te cuento rápidamente
que la universidad tiene un modelo de prácticas muy interesante que se llama actividades integradoras. Y hemos estado platicando mucho sobre la necesidad de que estas prácticas que son en campo se puedan hacer en equipos, en principio, interdisciplinarios, ¿no? Abogados, biólogos, incluso gente más de ciencias sociales, economistas, en fin. Porque me parece que en el tema ambiental hay un potencial muy, muy, muy interesante para desarrollar actividad transdisciplinaria. Y por otro lado, bueno, pues también coincido plenamente contigo en que muchos de estos problemas requieren de un enfoque más amplio, más complejo. Ferrajoli, que tú conoces bien, ha planteado la idea de una esfera pública global en donde se pueda ver la interacción que hay entre pues las afectaciones al ambiente y los problemas de salud, ahora a propósito del COVID, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, creo que nos dejas reflexiones muy, muy interesantes. Te agradezco mucho porque sé que tienes una agenda muy, muy compleja. Gracias por darnos este tiempo, querido José Ramón. Y bueno, pues ojalá podamos seguir contando contigo y pronto de manera presencial también. Cómo no, encantado la vida, y si yo puedo ayudar en algo a la universidad y a sus proyectos, de verdad, con todo cariño, mi querido Luis, estoy a sus órdenes, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues solamente nos queda despedir esta transmisión agradeciendo a la doctora Elvia Ortiz, quien también es coorganizadora de estos seminarios, por supuesto a nuestro ponente José Ramón Cosío, muchas gracias, y a las comunidades de profesores y estudiantes de las facultades de Odontología, el posgrado en Ciencias Biológicas, Derecho, Diseño de Arquitectura, Biología, Ciencias Ambientales, Administración, Criminalística y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Buenos días y muchas gracias.